Hello, bendiciones, amados, les bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces estamos batallando con una enfermedad, muchas veces estamos batallando con una adicción, muchas veces estamos batallando con un problema. Que a pesar de los errores que la persona cometan o hayamos cometido, Dios nos usa por ser sus hijos. Pablo dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. En 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Hay personas que lo que tienen enfermo no es su cuerpo, no es un órgano, es su actitud. Gracias por su conexión y oro al Eterno, al Todopoderoso, al Rey de Gloria, de quien toma nombre toda familia en la tierra. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגלך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום, לא יישן שומר ישראל. לילה, 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 על יד ימינך יומם השמש לא יכה קר וירח, ולילה לילה 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 אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. לילה 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 light, 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 light.
Amen. Psalm 120. Bienvenidos una vez más a Ríos de Liberación. Muchas gracias y disfruten de estas presentaciones. Come on, levante sus manos. Usted puede hacerlo mejor. No hay otro más grande que Él. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Le pertenecen a Él. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana o ya en esta tarde que Él es santo, que Él es fiel, que Él es poderoso, que a Él le pertenece toda la gloria? Estamos estableciendo un precedente de parte de Dios. Yo creo que lo que tú estás estableciendo sobre el fundamento que es Cristo, hoy va a determinar y va a correr contigo por todo lo que esta jornada. Sean enriquecidos y muy bendecidos de parte de Dios. Isa Enai El Hehari Ma'ain Yavo Ezri Ma'im Adonai Yosei Shamayim Va'aretz. אל יתן למות רגלך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום, לא יישן שומר ישראל. לילה, 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 על יד ימינך יומם השמש לא יככה וירח בלילה לילה 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 אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. לילה לילה לילה
Amen. Psalm 120. Bienvenidos una vez más a Ríos de Liberación. Muchas gracias y disfruten de estas presentaciones. Come on, levante sus manos. Usted puede hacerlo mejor. No hay otro más grande que Él. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Le pertenecen a Él. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana o ya en esta tarde que Él es santo, que Él es fiel, que Él es poderoso, que a Él le pertenece toda la gloria? Estamos estableciendo un precedente de parte de Dios. Yo creo que lo que tú estás estableciendo sobre el fundamento que es Cristo, hoy va a determinar y va a correr contigo por todo lo que esta jornada. Sean enriquecidos y muy bendecidos de parte de Dios. Hello, bendiciones, gracia y paz a cada una de las personas que se conectan conmigo en el día de hoy. Le doy las gracias al más alto por el privilegio, el honor que me concede. Y pido al Señor que en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo tome control de esta estación radial, de este púlpito electrónico desde el cual estoy parado ahora mismo. Que bendiga sus vidas a lo largo y a lo ancho, tanto la vida mía como la vida suya que está detrás de la pantalla, y que permita el Eterno que en esta hora que está atravesando la tierra, el globo terráqueo, su misericordia, su amor, su bondad sea vertida sobre toda la tierra como lo hizo en Cristo Jesús. Y por medio de Él nosotros podemos acercarnos confiadamente, en plena certidumbre de fe. Venimos delante de la presencia del Todopoderoso. Gracias y paz a todos los que están conectados conmigo en el día de hoy. Les bendigo. Soy el pastor Frank Armengot. Por la gracia del Eterno, pastoreamos la iglesia Río de Liberación en Jackson High, Queens, New York. Acá estamos junto con mi esposa. Pastoreamos esa iglesia, la apóstol Carmen Fría, y también con todos esos líderes que nos bendicen el Señor con tenerle a nuestro alrededor y bendiciendo nuestras vidas y bendiciendo la vida de alguien. Así que en este día glorioso yo oro al más alto para que podamos, que Dios nos ayude en medio de esta situación que estamos atravesando. Alguien me llamó la atención porque alguien escribió hoy algo muy jocoso que me llamó la atención, y decía que los templos, la iglesia no está cerrada, los templos están cerrados, pero la iglesia está abierta 7 días a la semana, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Así que les bendigo en el día de hoy. Quiero bendecir la vida de María Betancourt, que está conectada conmigo ahí. María, gracias. Luz Bermúdez, un abrazo también. Miriam de los Santos, Natalia Rodas, un abrazo también, te bendigo. Adrián, un abrazo, te bendigo. Jackie Cortés, un abrazo. Igual para Ana Melenciano, también te bendigo. Gracias por estar ahí conectada conmigo en el día de hoy. Igual para Luisa Domínguez, que está conectada también. Felicia Corniel, un abrazo también. Igual para Silvia Salazar, Olga González, Hernández Villa, un abrazo también. Ana Silvia Núñez, un abrazo también, les bendigo. Iri Hernández, un abrazo también. Gracias por su conexión en el día de hoy. Les bendigo a cada uno de las personas que se van a seguir conectando. Quiero hablarle a los hermanos que forman parte del Ministerio Río de Liberación. Quiero decirles que todavía no sabemos en qué esto va a parar. Todavía hasta ayer, cuando estuve transmitiendo, la capacidad para un lugar poder estar abierto era entre lo que fue sábado y viernes y sábado. La capacidad eran 500 personas. El domingo lo bajaron a 100. Y hoy el presidente habló que solamente donde haya una reunión de 10 personas, también no se pueden reunir. O sea que no más de 10 personas en una reunión. Entonces es imposible poder bregar con estas cosas
pero lo que nosotros vamos a hacer es que hasta ahora, no sabemos bien, pero hasta ahora nuestro plan es mañana nosotros a las 8 de la noche, que es nuestro servicio de oración en la iglesia, lo vamos a hacer por acá, por Facebook. Posiblemente vamos a las 8 de la noche, vamos a abrir el Facebook, mi esposa y yo vamos a estar orando acá y con todos los que se conecten de la iglesia, y vamos a estar orando por las necesidades que hay ahora mismo y también orando por sus peticiones. Así que esté pendiente, vamos a estar orando mañana también en nuestro culto de oración, como si estuviéramos en la iglesia, como si estuviéramos en el templo, mejor dicho, porque la iglesia somos nosotros. Así que esté pendiente a esto. Tengo que primero comunicarme con el dueño del lugar donde estamos, a ver qué me recomienda o qué me dice referente si se va a poder reunir o no. Pero si en caso no, como quieran, mañana vamos a salir por esta plataforma. Así que es una situación que tenemos que orar, unirnos en oración ahora más que nunca para que el Eterno ponga fin a esta situación, y solamente por medio de la oración sabemos que la oración tiene el poder, porque Lucas capítulo 3 verso 21, cuando Jesús fue sumergido en el agua, dice que orando el cielo se abrió. El cielo se puede abrir para traer una solución a la tierra. Así que bendiciones una vez más. Bendigo a Ana Núñez una vez más, a Carmen Frías, que está conectada, a mi esposa, te bendigo. Igual para Ana Melenciano, un abrazo. Igual para Eric Napoleón, gracias por su conexión. En el día de hoy, ayer estuve hablando de Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac y la ofrenda que se iba a... Y hoy voy a seguir en esa misma línea y voy a ir a Levítico capítulo 1. En el verso 1 dice que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Ahora, en este pasaje que yo acabo de leer, específicamente el verso 2, Dios le dice: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda. La palabra para ofrenda es la palabra hebrea corbán, que del verbo viene de la raíz del verbo karat, que significa acercarse a. Y había dos tipos de holocausto antiguamente, y eran los holocaustos obligatorios y los holocaustos voluntarios. Y algunos de los holocaustos presentados por los sacerdotes eran para beneficios. Muchas veces tenían que ofrecerse en determinadas ocasiones, y eran presentados por los sacerdotes para beneficio de toda la nación. Entre estos estaban los holocaustos diarios que se hacían, y me llama la atención porque debían de hacerse en determinadas ocasiones, y estaban estos holocaustos diarios que se hacían. Está en el libro de Éxodo capítulo 29 del verso 38 al 42, en Números capítulo 28 del 3 al 8. Había otro holocausto que se hacía, que era el sabático o en el Shabbat, que estaba en Número 28:9. Y también los holocaustos de la fiesta que se hacían en Luna Nueva, en la Pascua, en Pentecostés, en la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. En Números capítulo 28, del 11 al 29. También en la palabra del salmista, me llama la atención porque en la palabra del salmista, los sacrificios ante Elohim son, dice el Salmo 51, que dice que son el espíritu abatido. En otra versión dice el espíritu angustiado. El espíritu abatido, pues un corazón contrito y sufriente, dice un corazón contrito y humillado, no será menospreciado por Dios. Esto está basado en el Salmo 51. Ahora, pero como el vulgo no puede imaginarse la actitud mental de que no esté acompañada de una acción, la palabra
prescribió lo siguiente. Se le preguntó a la sapiencia, ¿cuál es el castigo del pecador? Y ésta respondió, a los pecadores los perseguirá el mal. Proverbios capítulo 13, verso 21. Se le preguntó a la profecía, ¿cuál es el castigo del pecador? Y ésta contestó, la persona que pecare habrá de morir. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Se le preguntó a la palabra o a la Torá, ¿cuál es el castigo del pecador? Y ésta contestó, que ofrezcan un sacrificio y le será perdonado. Ahora, le preguntaron al santo y bendito, a él, a Elohim, el Todopoderoso, ¿cuál es el castigo del pecador? Y él contestó, que retornen, que hagan arrepentimiento, que reconozcan su error. Y al reconocer su error, le será perdonado. Pues así está escrito, tomad con vosotros palabra y retornad hacia Adonai. O sea, 14:3. También esto es lo que dice el versículo del Salmo 25, verso 8. Dice, bueno y recto es Adonai. Por ello, él orienta a los pecadores hacia el camino. El verso 3 de Levítico que estoy leyendo, capítulo 1, dice, si su ofrenda fuere holocausto, tanto las ofrendas de ascensión como las oblaciones eran llamadas antiguamente, o son llamadas en hebreo, la palabra korbanot, que viene del plural korban, y sirven para acercarse al Eterno, acercarse a Jehová, acercarse al más alto. Este texto enseña que el que entrega esta ofrenda voluntaria está obligado a llevar ofrenda él mismo a la entrada de la tienda de la cita. La palabra hebrea que ha sido traducida como holocausto u ofrenda de ascensión es la palabra que yo mencionaba en el mensaje de ayer. Es la palabra olá. Y la raíz de olá es alá. No de alá del nombre que utilizan los árabes. Alá, así, A-L-A, con punto. Y esa palabra significa subir, significa ascender, significa escalar, remontar, significa levantarse, alzarse, significa brotar, surgir, crecer, dispersar, disiparse, engrandecerse, aumentar, dirigirse, inmigrar a la tierra de Egipto, a la tierra de Israel. En otra palabra, un olé es uno que hace aliyah. La palabra aliyah es uno que sube para estudiar la palabra, para entrar en la palabra. Por eso anteriormente los judíos, cuando decían un olé que iba a ser aliyah, que era uno que subía a la sinagoga a estudiar o a leer la Torá en la sinagoga, o uno que inmigraba para Israel. Ahora, ambos eran llamados olé. En plural es la palabra olim. Y de esto aprendemos que el sacrificio llamado olad es un sacrificio que sube al cielo. O sea, que la ofrenda que Abraham iba a hacer con Isaac era una ofrenda olad. Que la ofrenda que Cristo, al ser crucificado en la cruz del Calvario, era una ofrenda olad, que era totalmente entregada, consagrada al Eterno, al Dios Todopoderoso. Por eso es que el sacrificio olá era un asunto de ascensión, era para los ricos, y el sacrificio por eso que hay que mirar una cosa aquí, es que ese sacrificio también habían dos palabras. Era la palabra olá, que era el sacrificio para los ricos, y estaba el sacrificio de minhat, que era la oblación, que era para los pobres. Ahora mire lo siguiente: cuando usted va a Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 4, verso 3 al 5, está escrito, dice, oiga lo que dice allí: y aconteció
que al transcurrir el tiempo, Caín trajo a Hashem, al Yahweh, al Todopoderoso, una ofrenda. Esa palabra allí, ofrenda, es la palabra minja, y del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y Hashem y el Todopoderoso miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí en estos versos que yo te estoy leyendo de Génesis capítulo 4, la palabra que aparece aquí como ofrenda es la palabra minja. Pero a Caín su ofrenda, a Caín y a su ofrenda, dice, a Caín y a su ofrenda, que es la palabra minja, no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se desmudó. Ahora, en este texto aparece la palabra, me llama la atención porque en este texto aparece la palabra minja, que significa don, que significa presencia, o significa presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Normalmente la palabra minja es usada para ofrenda sin sangre. Oiga bien eso, ofrenda sin sangre. Normalmente esa palabra minja era utilizada para ofrenda sin sangre. Pero en este caso vemos que también puede significar una ofrenda con sangre. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre olá y minja? Recuérdese que olá es la ofrenda que ascendía, era la ofrenda que se quemaba completa, y minja, que es lo que vimos que tanto Caín como Abel trajeron para ofrecer a Dios. Ahora mire lo siguiente, ¿cuál era la diferencia entre estas dos ofrendas? Es que la olá se da de los animales y la minja se da normalmente se daba de los productos del campo. Ahora, la olá y la minja son las primeras ofrendas que son mencionadas en la Torá. Un ejemplo es Caín y Abel, que ofrecieron, aquí nos damos cuenta que tanto Caín y Abel ofrecieron productos, o sea, ofrecieron una ofrenda. Y esto que vemos acá es que en el libro de Génesis, en el capítulo 8, verso 20, la palabra olá aparece por primera vez en Génesis 8:20, donde está escrito: y edificó Noé un altar a Hashem, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció una ofrenda de ascensión en el altar. Lo más destacado de la olá es que se quema todo el animal. Hay tres clases de ofrenda olá, que era, número 1 era del ganado mayor, número 2 del rebaño y número 3 de las aves. El valor de la olá, de lo más caro, se puede decir de lo más caro a lo más barato. Y luego dice que el Eterno sigue dando la oportunidad para que también, esto es lo bueno de Dios, que los que no tienen dinero, ni siquiera para una cría de una paloma, ellos podrían dar harina, aceite de oliva, incienso, sal. Ahora, esto enseña que el estado económico no puede ser un impedimento para dar ofrenda por medio de las cuales podamos acercarnos al Señor. El rico da más y el pobre da menos, pero Hashem mira el corazón y sabe cuando una persona ofrece según sus posibilidades o cuando no lo hace, como está escrito en Lucas capítulo 21, verso del 1 al 4, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para la ofrenda de Dios, de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Algo muy importante acá es que una ofrenda que no ha sido dada con generosidad no es aceptada por el Señor, porque Él ama al dador alegre, dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Si su corbán, recuérdese que es la palabra ofrenda, que fuese olá,
que es la palabra hebrea común para designar holocausto, que significa lo que asciende. Holocausto. Otro vocablo que solamente se usa 2 veces es la palabra kalil, que se utiliza, que significa entero. Estas palabras se derivan del hecho de que los holocaustos eran enteramente consumidos sobre el altar y que al ascender el humo, ascendía la ofrenda hacia Dios. Esta era la creencia. Obviamente, cuando uno toca este tipo de temas, la gente cree que uno se está enfocando en ofrendas. Y óigame bien, el mensaje no va dirigido a ese punto. Mi mensaje no va dirigido a ese punto. Eso es parte, pero no es dirigido a ese punto. La ofrenda, que es una representación, este tipo de ofrenda, que era una representación de la vida tuya y la mía. Cada vez que nos acercamos al Señor, debemos de ofrendarnos a Dios, no una parte de nuestras vidas. Debemos de ofrendarnos entero a Dios, para que la mano, la manifestación de lo que Dios quiere hacer conmigo, con tu vida, con tu casa, con tu familia, tú puedas ver la manifestación de ese Dios glorioso. Por eso es que la palabra holocausto viene del griego, que significa lo que se quema todo. Esta palabra describe bien el sacrificio quemado por fuego. No se comía ninguna parte del holocausto, como ocurría con algunos otros sacrificios. Todo se quemaba y ascendía a Dios en llama como olor grato. No se retenía nada, todo era entregado a Dios. Indicaba una consagración completa. Entonces, esto me llama la atención porque se menciona por primera vez los holocaustos luego del diluvio, cuando Noé ofreció holocausto en el altar en Génesis 8:20. Luego se menciona en la orden dada por Dios a Abraham de que ofreciese a su hijo, que lo mencionaba en mi mensaje del día de ayer, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, le dijo Dios a Abraham en Génesis 22:2. Ahora, mire lo siguiente, porque el libro de Job quizás es el más antiguo de la Biblia y registra que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job capítulo 1 verso 5. Ahora, evidentemente Job creía que sus holocaustos servían para apartar la ira de Dios. Aunque sus hijos no ofreciesen sacrificios, ellos mismos y quizá no se habían dado cuenta de su pecado. Ahora, los rabinos, los comentaristas, en un dicho, ellos dicen que los holocaustos hacen expiación por la transgresión de Israel. Eso era lo que ellos decían. Ahora, los holocaustos fueron los más antiguos de todos los sacrificios, como también los más característicos y completos. Reunían entre sí los elementos esenciales de todos los sacrificios. Su importancia resulta evidente al considerar que durante siglos fueron los únicos sacrificios realizados. Más tarde, cuando se ordenó la presentación de otro sacrificio, se declaró expresamente que no debían reemplazar al holocausto continuo, sino que debían ofrecerse además de este, en Números capítulo 28, verso 10 en adelante. Ahora, aunque el sacrificio diario de mañana y de tarde era obligatorio, aún en el gran día de la expiación, era ofrecido por la nación, también tenía un propósito bien definido en beneficio de cada israelita. Cuando finalmente se hubo instalado el servicio en el santuario en Jerusalén, Dios mandó en que en adelante los sacrificios debían ser llevados allá y que los sacerdotes solo debían oficiar en el altar. Aunque este modo de centralizar el culto y se lograba la uniformidad
y esto era útil y se creaban ciertos problemas para los que vivían en lugares distantes del santuario. Un viaje desde Galilea hasta Jerusalén podía llevar varios días, especialmente si se llevaba el animal para el sacrificio. En su viaje de regreso a casa, el hombre podía pecar de nuevo y podía necesitar hacer otro viaje al templo. Por supuesto, esto era impracticable para una persona. El sacrificio diario de mañana y de tarde ofrecía una feliz solución. Ahora, los animales que debían ser usados como sacrificio diario eran comprados con dinero. Tanto el pecador eran comprados con dinero apartado por todo el pueblo. Toda la mañana se ofrecía en el altar del holocausto un cordero en favor de toda la nación. Y a la tarde se repetía el mismo servicio. Ahora, ¿cuál es el punto por el cual yo estoy hablando esto? Es sumamente importante. Si en la antigüedad se ofrecían sacrificios de animales, hoy nosotros no podemos ofrecer sacrificio de animales porque el templo en el año 70 fue destruido y ya no había más templo. Y a partir de ahí le da vigencia de que nosotros entendamos lo que Cristo dijo, que Él iba a derribar ese templo y en 3 días lo iba a construir. Porque hoy dice 1 Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante, que nosotros somos el templo. 6:19, somos el templo de Dios. O sea, y en este templo nosotros venimos a ofrecer sacrificio de alabanza que honren el nombre del Eterno. Venimos a ofrecer sacrificio por toda una nación. ¿Cómo? Venimos a unirnos en oración para orar, para interceder. ¿Para qué? Por la misericordia, por la benevolencia, por el shalom, por la paz del Eterno sobre esta tierra, para que cese la mortandad. Así como David se paró en su tiempo y pudo ofrecer sacrificio de ofrenda para que cesara la mortandad, nosotros debemos unirnos en una oración, en intercesión, desde nuestros hogares. Si no podemos ir al templo ahora mismo, al lugar donde nos congregamos, pero desde nuestros hogares, que nos unamos unánimes a ofrecer sacrificio de oración delante del Eterno. ¿Para qué? Para que cese la mortandad por medio de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario y venció la enfermedad y la crucificó, Cristo Jesús, el dador de la vida, el dador de la sanidad, el dador de la vida eterna, el dador del gozo, el que te puso tu cobertura, el que te dice que ninguna plaga tocará tu morada, el que te dice que eres el Todopoderoso y que a ti no te tocará nadie, ni a ti ni a los tuyos, ni a la nación donde tú estás. Dice, debemos orar, debemos unirnos por la paz, por el shalom. La paz es shalom, ese shalom tiene que ver con sanidad, tiene que ver con poner el cuello sobre tus enemigos, tiene que ver con poner la manifestación de la palabra de Dios en unanimidad, juntos, que debemos de orar, de interceder para que esta mortandad cese y ya no haya más muerte y ya no haya más enfermo, que hay una cobertura de parte de Dios sobre la iglesia y sobre el pueblo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a la iglesia de Cristo, amó el cosmos para que todo aquel que en él crea no se pierda, que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Es el momento de darle una palabra de la gente está atemorizada, la gente está impaciente, está deprimida, la gente está en que no saben qué hacer y nosotros tenemos una palabra de aliento, decirle a la gente, no tema, aguanta, ten paz, Cristo tiene control de todo, nada te tocará, sigue hacia adelante, sigue creyendo en lo que Dios va a hacer. Por eso me llama la atención, porque estos holocaustos proporcionaban expiación temporaria y provisoria por la nación hasta tanto el pecador pudiese comparecer llevando su propio sacrificio. Estos sacrificios nacionales tenían el mismo propósito en beneficio de la nación que los sacrificios que habían ofrecido por Job, quien decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job capítulo 1 verso 5. Job no sabía si sus hijos habían pecado, pero existía la posibilidad de que si lo hubieran hecho, por lo tanto, a fin de cubrirlo hasta que pudiera ofrecer su sacrificio,
Job actuaba en lugar de ellos. De la misma manera, el holocausto diario por la nación protegía a Israel hasta que cada uno pudiese traer su ofrenda individual. Enseña el Talmud que el sacrificio matutino expiaba los pecados cometidos durante la noche y el sacrificio vespertino los pecados del día. Ahora, los holocaustos diarios eran quemados en el altar, pero con fuego lento, para que el sacrificio durara hasta que fuese colocado el próximo. Eso usted lo encuentra en el libro de Levítico, capítulo 6, verso 9. El sacrificio vespertino duraba hasta la mañana y el sacrificio matutino duraba hasta la tarde. De este modo, siempre había una víctima sobre el altar para proporcionar expiación provisoria y temporaria para Israel. ¿Qué me da a mí a entender esto que estamos viendo? No es solamente escribir texto y abrir un video y decirle a la gente que ya lo sabemos. O sea, evangélico, evangelizando evangélico. Eso ya nosotros lo sabemos. Esto no es posteando de que estamos en los tiempos finales, ni que esto es principio de dolores. Eso ya lo sabemos. Este es el mejor momento, es la mejor plataforma que Dios nos ha preparado a nosotros como iglesia para salir ahí afuera y encontrarnos con gente y explicarle y hablarle que Cristo puede salvarle, que Cristo, porque la enfermedad no es externa, la enfermedad está dentro y es el pecado, y el pecado solamente se soluciona con el arrepentimiento y que esa persona abra su corazón para que Cristo entre a su vida. Una vez que eso pasa, la cobertura de Dios va a venir sobre la vida de la gente. Ahora, me llama a mí la atención, porque cuando un hombre pecaba, aunque no pudiese comparecer inmediatamente en el santuario, aún por semanas y meses, sabía que había un sacrificio sobre el altar que se consumía en su favor y que él estaba protegido hasta que pudiese presentar su propia ofrenda y confirmar su arrepentimiento. Amados queridos que están en la línea, óigame bien lo que le voy a decir. Esta historia bíblica que yo te estoy relatando de Levítico capítulo 1, hablando de los sacrificios que se ponían en el altar. En el templo se hacían dos sacrificios diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Pero el sacrificio de la mañana duraba desde la mañana hasta la tarde, y ahí mismo se ponía el próximo sacrificio. O sea que siempre habría un sacrificio en el altar. Eso me indica a mí que cuando Cristo vino, cuando Cristo llegó, vino y murió, Él cumplió con los dos sacrificios, y Cristo es el sacrificio que le dio al Eterno el sacrificio al Eterno, para que ya no se hagan más sacrificios de machos cabríos, sino que un solo sacrificio al Eterno de tal magnitud que ahora mismo ese sacrificio está vigente. Tú y yo no necesitamos poner un animal en un altar, porque ya Cristo se ofreció una vez y para siempre. Y ese sacrificio, en otras palabras, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que cuando Cristo resucitó, subió con la sangre al altar celestial y la virtió en el propiciatorio del lugar santísimo del altar en el templo celestial. Quiere decir que allí hay sangre de clase propiciatorio continuamente. Esa sangre no se agota. Esa sangre está allí 24/7. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada semana, cada mes, cada año, ese sacrificio está vigente para cuidarte y para cubrirte. Ahora, esta misericordiosa medida hecha por favor de los pecadores de antaño constituye una gran esperanza para el pecador de hoy. Hay veces cuando pecamos, pero no nos damos cuenta de ellos, y hasta más tarde, y por tanto no hacemos una confesión inmediata. Qué consuelo es saber que Cristo está siempre listo a cubrirnos con el manto de su justicia, hasta que nos percatemos de nuestra condición. Saber que Jesucristo, con el manto de su justicia, nunca nos deja ni nos abandona. Que aún antes de que nos acerquemos a Él,
ya ha hecho la provisión necesaria para que seamos salvos. Gracias a Dios por esta maravillosa provisión. Sin embargo, nadie debería aprovecharse indebidamente de este beneficio y demorar la confesión, aunque debiera aprovecharse indebidamente de este beneficio y demorar la confesión, aunque los holocaustos mencionados en Levítico capítulo 1 son todos voluntarios y personales. El ritual a seguirse debe ser preciso y estricto. De esta manera se enseñaba a los israelitas la obediencia implícita. Dios puede perdonar y Dios perdonará, pero debe haber una adhesión absoluta a las instrucciones divinas. El que desea acercarse a Dios debe hacerlo como Dios manda. El único culto aceptable ante Dios es aquel que está de acuerdo con su voluntad, no el que nos parezca mejor y el más efectivo. No es el que nosotros pensemos que sea más adecuado a la ocasión. No es el que pareciera traer los resultados más rápido o mayor cantidad de dinero, sino solo el culto que Dios aprueba y sobre el cual puede derramar su bendición sobre nosotros. Y es importante que sepamos que se usaban 4 clases de animales. Bendiciones a todos los que se están conectando ahí, siguen conectados conmigo, gracias. Algo que me llamó aquí la atención es que se usaban cuatro clases de animales como que se hacían en los holocaustos. Se usaban becerros, ovejas, cabras y aves. El que representaba la ofrenda podía escoger. El rico naturalmente prefería presentar un becerro. El pobre podía presentar solamente un palomino o una tórtolas. Si no tenía más recursos, como en el caso de María, la madre de Jesús, que presentó 2 tórtolas como ofrenda luego del nacimiento de su hijo en Levítico 12:8 y en Lucas 2:22. Y es importante que veamos esto porque el león y el águila, que eran reyes de las fieras y de las aves, no podían ser usados para los sacrificios, puesto que eran animales inmundos. Eran animales inmundos. En cambio, se usaban el cordero y la paloma. Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios no puede tolerar un espíritu altivo, pero acepta a los mansos y a los humildes. El holocausto voluntario era una dádiva de amor, de dedicación, de consagración. Se ofrecía con un espíritu alegre, sacrificio a Dios. Era más que un presente, significaba darse uno mismo en sacrificio vivo. Hoy nos ofrecemos holocausto, pero haríamos bien en aplicar a nuestras vidas diarias ese espíritu que impelía a ofrecer holocausto. Dios todavía se agrada del servicio gozoso y voluntario nuestro. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. ¿Por qué se hablaba de la ofrenda de elevación? Porque una olá, como te dije, que era la palabra para ofrenda, o ofrenda de elevación, puede ser traída por alguien que cometió intencionalmente un pecado, por el cual la palabra nos prescribe castigo por alguien que dejó de cumplir un mandamiento activo. Y obviamente a los que se están conectando, los que se conectaron anteriormente, le dije el móvil de este mensaje. No es dinero,
no es que usted tiene que dar ofrenda. Eso es parte. Pero el móvil del mensaje no es ese. El móvil del mensaje eres tú y yo como ofrenda a Dios. Lo que debemos de darle a Dios. Lo que debemos de ofrendarnos a Dios. Nuestro tiempo. Este es un momento de buscar a Dios. De darnos por entero al Eterno. Ahora, mire bien. Porque esta ofrenda, como decía yo, se hacía generalmente en las 3 festividades de peregrinaje que se ofrecían. Y una de las cosas que me llamó la atención a mí es que esta ofrenda se daba en 4 categorías. La olad, donde el animal era consumido por el fuego del altar, que es muchas veces la figura del hombre. Y estaba también una ofrenda que podía ser ofrecida voluntariamente por algún error cometido. Y decían los estudiosos y los sabios de Israel, entienden que el sacrificio era ofrecido cuando alguien había abrigado un pensamiento malo o negativo. Eso sería la razón por la cual la palabra habría empezado la enumeración de las ofrendas, el corbán que usted lee en la Biblia. Dice, es que el pensamiento es el que genera toda acción buena o mala. Y también estaba lo que era un sacrificio ofrecido voluntaria y generosamente por un voto formulado o como acción de gracia, que es la palabra todat. Y eso se ofrecía en ocasión de fiesta, que lo hacían mucho en las peregrinaciones cuando iban a Jerusalén. Y por último estaba lo que era ofrecido por el nazareo cuando concluía su periodo de abstinencia. Algunos sabios de Israel entienden que la palabra se derivaba de la palabra shalom, que significaba paz, ya que este sacrificio llegaba una parte a todos los participantes, a saber, al que lo ofrecía y a los sacerdotes y al altar, y todos los sacrificios se inmolaban en el altar. Ahora, algo poderoso es que era un sacrificio que se ofrecía como expiación por la culpa. Se ofrecía como algo expiatorio por el pecado del error cometido involuntariamente. O sea, por error o intención o inatención. Este sacrificio debía ser ofrecido, ya sea por el ciudadano común o por el rey o por los miembros de una comunidad o por el sumo sacerdote mismo. Ahora, Dios siempre está listo. Siempre está listo para perdonar nuestros pecados. Él ya proveyó el medio, pero Él no puede hacer nada con nuestras excusas. No puede hacer nada con nuestras justificaciones. Pero una vez que tú confiesas tus pecados, y confesar significa es estar de acuerdo con Dios, aceptar que hiciste lo malo y no buscar justificaciones ni culpable, sino aceptar tu culpa. Y por ello había que pagar la culpa. Y era ese animalito que pagaba el precio en estos sacrificios. Los pecadores de la persona eran transferidos al animal. O mejor dicho, los pecados de la persona eran transferidos al animal. No era suficiente con que la víctima simplemente muriera. Quien recibía la expiación se tenía que identificar con el sacrificio. De la misma manera, no es suficiente con saber que Jesucristo murió por los pecados del mundo, por mis pecados y por los pecados suyos. Aquel que recibe su expiación debe alcanzar e identificarse a sí mismo con Jesucristo el Mesías. Por eso es que una de las cosas
que hacía el sacerdote era imponer las manos sobre el animal. La imposición de mano implicaba principalmente 3 cosas. Número 1, identificación. El animal representa que en ese momento, cuando el sumo sacerdote o el sacerdote imponía su mano sobre el animal, eso representaba que el animal representa al que impone la mano. Eran uno. Lo otro era transmisión. El pecado es transmitido al animal. Y lo tercero era reemplazo, que el animal muere en lugar de la persona que debía de morir. Y una de las cosas que dice otra versión que estoy leyendo es que dice apoyará su mano. El vocablo puede aludir a la fuerza de la persona y por consiguiente, a pesar de que el término está en singular, en realidad la persona debe apoyarse con ambas manos con toda su fuerza, y mientras el oferente se apoya, confiesa el pecado o la falencia que le motivó a traer la ofrenda. Todo esto que yo te estoy mencionando se hacía antiguamente, y la razón de esta acción es que a través de ella el oferente va a establecer un contacto entre la idea del perdón y la acción concreta que conduce hacia ello. De no mediar esta acción concreta, podría ocurrir que la persona transgresora piense que su camino del mal es irreversible. Dice el verso 4, y se le será acepta para hacer expiación por él. La idea detrás de la palabra hebrea para expiación es copar, que es cubrir. La idea es que cada pecado individualmente es cubierto por la sangre de la víctima del sacrificio. El animal presentado como sacrificio era considerado como sustituto por el pecador. Debía aceptarse para expiación suya, es decir, en su lugar, por cuanto el sustituto era símbolo de Cristo. También debía ser perfecto. Por eso era que cuando se colocaba las manos del que ofrecía el sacrificio sobre la cabeza de la víctima, era parte solemne y esencial del ritual. La palabra samak, poner, significa apoyarse con el peso del cuerpo. Ese acto pues representaba la total dependencia del pecador en su sustituto. Quiere decir que cuando el pecador ponía su mano sobre el animal, se apoyaba totalmente en él, diciendo que él representaba la total dependencia del pecador en su sustituto. Exactamente lo mismo que pasó contigo y conmigo. Tú y yo no habíamos nacido. Más de 2000 años atrás, alguien en la cruz del Calvario tomó nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sobre él nos apoyamos totalmente para el perdón de nuestros pecados, sabiendo de que su expiación en nuestro lugar, por cuanto él era el sustituto, era símbolo de Cristo, también debía de ser perfecto. Por eso es que nos apoyamos con el peso del cuerpo en Cristo, sabiendo que teníamos total dependencia en él. Por eso es que respecto al significado de este rito, los comentadores y los sabios y los antiguos y los modernos entienden que representaba la transferencia simbólica a la víctima por la víctima que así mueren en su lugar. Por eso es que la imposición de las manos sobre la cabeza de la víctima es un rito común por el cual se efectuaban la sustitución y la transferencia de los pecados. En todo sacrificio existe la idea de sustitución. La víctima ocupa el lugar del pecador humano. Por eso es que después de haber seguido las indicaciones que Dios le había dado, el pecador arrepentido podía estar seguro de que la víctima era aceptada en su lugar. Y así también nosotros podemos tener la seguridad
de que al seguir las indicaciones de Dios, al seguir las indicaciones de Dios, podemos ser aceptos en Cristo, nuestro sustituto, sabiendo que Él ocupa nuestro lugar en el altar. Y lo que en verdad ya ha hecho en la cruz. Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Y porque Él murió, nosotros viviremos. Por eso es que el libro de Levítico, ya en conclusión, es un libro totalmente acerca de la expiación. La palabra kippur, que en realidad se usa más de casi 50 veces más en el resto del Antiguo Testamento. Pero existe una diferencia en la idea de la expiación. Por eso es que en el Antiguo Testamento el pecado es cubierto hasta que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento el pecado es cubierto hasta que la redención fue hecha completa por Jesucristo en la cruz en el Nuevo Testamento. Todo esto nos muestra que cuando venimos ante Dios, totalmente rendidos, debemos estar seguros de haber tratado con el pecado. El libro de los Hebreos dice que los sacrificios no quitan el pecado de las personas. Entonces, ¿cuál era el propósito de estos sacrificios? El que cada una de las personas que hiciera este sacrificio tuvieran fe que en un futuro sacrificio, que se iba a quitar ese pecado del mundo. Y este sacrificio era como un símbolo temporal hasta que viniera el sacrificio perfecto que fue Cristo. Por eso es que el animal era un símbolo drástico de ese sacrificio. Para que cuando viniera el Mesías, lo pudiéramos entender mejor. Y que cuando viniera el Mesías, morir, entendieran que ese era el sacrificio de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y que ese era el único propósito. Bendito sea el Dios Altísimo. Gracias por esta oportunidad que el Eterno me concede. Y una vez más quiero darle las gracias a todas las personas que se han ido conectando conmigo ahí. Gracias cuántas personas hay por ahí conectadas. El pastor Alexi Mercedes, Patricia Oliviera, Hilda Santiago, Margarita Acosta, Diana Llanza, un abrazo. Mari Pino, la pastora, un abrazo. Pastora Victoria Mercado, un abrazo. Alecita Jiménez, un abrazo. Jackie Belloso, un abrazo. Esther Nieto, un abrazo. Leodani Martínez, un abrazo. Igual para Erika Alicea, un abrazo. Mi querida Erika, gracias. Rafael Armengó, un abrazo también. Hugo Lituma, un abrazo. Verónica Solano, un abrazo. Melina Roja, Altagracia Jiménez, un abrazo también. Zenén Olivares, un abrazo. Julia Villega, un abrazo. Lucila Viera, un abrazo. Les bendigo en el nombre del Señor. Sócrates Adolfo, un abrazo. Xiomi Melo, un abrazo. Ángel Paucar, un abrazo. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración y permita a Dios, y le pido a usted que se una conmigo en la oración para que oremos en este instante. Sé que nosotros en este momento es uno de los momentos, quizás no nos podemos ver físicamente, pero a través de este medio podemos unirnos y orar a Dios para que su favor y su gracia alcance esta nación en la cual nosotros vivimos. Y no solamente esta nación, donde quiera que haya un caso de este virus que ha cautivado la atracción y la reacción de todo el mundo completo. Ha sido una pandemia que se ha regado por todas partes, pero yo creo que hay algo poderoso que dice el Salmos 19. Dice una palabra este salmo, lo voy a buscar porque me llamó la atención. Hay una palabra en este salmo, Salmo 19. Oiga lo que dice este salmo. Dice acá, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Oiga el verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Oiga esto, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Quiere decir
que en este instante yo quiero unirme y hacer eco de esta verdad bíblica que se escribió miles de años atrás. Y está plasmada, y no solamente está plasmada, la palabra viviente, la palabra viva, el verbo, el dabar, el logo. La menra se hizo carne y habitó entre nosotros. Puso su tienda, puso su tabernáculo temporal en esta tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él estableció su vida y vino a esta vida y murió por nosotros. Y murió por el pecado, derrotó a la muerte y clavó la enfermedad en la cruz del Calvario. Así que en este instante yo me uno con usted, donde quiera que usted me esté viendo, y enviamos la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo, a través, como dice aquí mismo el Salmo 19, que por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras, que esta palabra con una asignación de sanidad. Y como dice el libro de Jeremías capítulo 1 verso 9 y 10, que dice que Dios nos dio por profeta a las naciones para edificar, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Así que en este instante la palabra tiene una comisión de destrucción y de exterminación de este virus llamado coronavirus. En el nombre de Jesús de Nazaret enviamos la palabra para que sea erradicado de todos los lugares de la tierra, de todos los puntos, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te pido tu cobertura sobre las naciones, sobre el globo terráqueo, sobre cada familia que está representada, Señor, en las redes, mis hermanos que forman parte de la familia RDL Church y de mis hermanos que forman parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Que tu cobertura cubra cada familia, que tu cobertura cubra las calles, que tu cobertura cubra los lugares donde ellos se reúnen, los lugares que ellos caminan, transitan, que haya una protección y una cobertura tuya. Oro sobre las autoridades, sobre los policías, sobre los bomberos, sobre los doctores en este momento de tanta desesperación y angustia. Dale sabiduría, fuerza, entendimiento a los médicos, a las enfermeras, a los que asisten a la ciencia médica. Señor, dale conocimiento y sabiduría a los que trabajan en la elaboración de esa vacuna o de lo que están haciendo. Pero confío en el poder de tu palabra para destruir y aniquilar este virus en el nombre del Señor. Padre, gracias. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy las gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Una vez más, le doy las gracias a todos los que se conectaron conmigo en este día maravilloso por esta enseñanza en el día de hoy. Así que les bendigo y nos volveremos a ver. Pendiente a todos nuestros hijos espirituales que forman parte del Ministerio Ríos de Liberación. Mañana a las 8 de la noche vamos a estar, mi esposa y yo, orando desde acá, desde esta cabina. Vamos a estar orando con usted a las 8 de la noche para que usted se conecte por el Facebook Live y Frank Armengot, y ahí vamos a estar orando y a la misma vez vamos a estar recibiendo sus peticiones de oración para nosotros orar por usted. No podemos ir al templo, el templo está cerrado, pero la iglesia no está cerrada, porque la iglesia somos usted y yo. Así que vamos a estar orando y seguiremos orando hasta que se abran los cielos. Los cielos están abiertos, los cielos no están cerrados, hasta que tengamos respuesta del Eterno. Así que mañana les veo, tiene una cita con nosotros a las 8 de la noche. Es como si estuviéramos orando en el templo, pero lo vamos a hacer por esta plataforma. Así que les bendigo y nos vemos en otra próxima oportunidad. Bendiciones, gracias y paz. Bendiciones.